y bien enriquecedor. Estaré escuchando a lo largo de todos, bueno, de estos 2 días, todas estas intervenciones que han sido de mucho aporte para todos, ¿no? Como usted menciona, estas ponencias me han servido para darme cuenta que, pues, a pesar de que han sido en Argentina, en Perú, en varios lados, pues tenemos muchas similitudes, como 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 docentes, como personas que trabajan, de manera directa con los niños, ha sido bien interesante y bien enriquecedor. Entonces, yo les voy a presentar unas estrategias que he implementado. Yo trabajo con bueno, soy licenciada en educación preescolar, también estudié psicología, en la UNAM y estudié una maestría en intervención educativa. Actualmente me encuentro frente a grupo, de un jardín de niños y he trabajado con, niños en contextos diversos, desde alta marginación, en contextos urbanos, en centros, bueno, de desarrollo infantil, CENDIS, aquí se les dice en México, de educación desde inicial hasta preescolar. Pero encuentro que en todos estos contextos hay, aunque de manera, digamos, en el papel, sí existe información acerca de la educación emocional y la importancia que esta eh, incide en los alumnos, pues realmente en la práctica hay poca sensibilidad hacia el tema. Entonces, es por ello que me di a la tarea de hacer un taller, un programa que ha aplicado tanto en contextos urbanos como en contextos de marginación. Entonces, les voy a presentar estas actividades, bueno, algunas por el tiempo, no me da tiempo a explicar todo el programa que he llevado a cabo ni todas las actividades, pero voy a tratar de hacerlo más específica en algunos, ir más rápido, 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 para poder comentarles todos los resultados que he tenido. Como les comentaba anteriormente, pues nuestros colegas que me han antecedido, pues ya platicaron mucho acerca de todas estas partes teóricas que fundamentan nuestro trabajo con la educación emocional. Mi objetivo es, cuando lo he implementado y todavía lo sigo haciendo, es elaborar un programa que fomente el trabajo de educación socioemocional con la tríada educativa, con los maestros, padres y alumnos, con la intención de desarrollar tanto el autoconocimiento, el autoconcepto y la autoestima para mejorar sus capacidades de inteligencia emocional para un óptimo desarrollo en el ámbito social y sobre todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? En el desarrollo integral del niño. Bueno, entonces, los objetivos específicos que tengo con ello es, pues, que tanto los docentes y los padres conozcan los factores que conforman e influyen en el autoestima y fortalecer sus conocimientos, actitudes y habilidades que poseen para poder desarrollar un óptimo desarrollo del niño. Es muy importante que cuando realicemos actividades como estas o desarrollemos un taller dirigido hacia la parte socioemocional, que participemos en conjunto con los padres, maestros y nuestras autoridades educativas. Si estamos como docentes, es muy importante que cuando lo vayamos a implementar, se lo demos a conocer a nuestros jefes inmediatos, a nuestros directores, bueno, primero a ellos, y que ellos sepan la importancia que tiene y por qué lo estamos haciendo. Fundamentarlo bien, así como comentaron los doctores y todos los ponentes que nos han hecho favor de compartir, es necesario que los directivos también lo sepan, porque desafortunadamente, y los padres también, desafortunadamente, muy poca, le dan poca importancia. Me llamaba la atención ayer una de las ponencias que decían que existen estos dos polos, ¿no? Los padres que tienen, por ejemplo, expectativas con los niños, por ejemplo, de que salgan leyendo, escribiendo y hablando 5 idiomas, lo cual sí se puede hacer, pero que le dan poca importancia a cómo se sienten los niños, o aquellos padres que únicamente ven a la parte eh, a la educación preescolar como una guardería, ¿no? Entonces, están estos dos polos y nuestra labor es hacerles ver que el niño está ahí para desarrollarse de manera integral.
¿no? En el área emocional, socioemocional, en el área cognitiva, en el área del lenguaje, en el área de motricidad, y que el niño debe estar bien, muy bien fortalecido en estas 4 áreas, que si una, a lo mejor está un poquito mal, si el área emocional no está bien en el niño, difícilmente va a poder tener el ánimo para, sumar, restar, lo que queramos. El niño debe estar bien anímicamente para que pueda desarrollar otras áreas. Entonces, cuando nosotros le damos a conocer esto a nuestros jefes inmediatos y a nuestros padres, y cuando ellos entienden por qué lo queremos hacer, los resultados son maravillosos, créanme. Entonces, nosotros al tener ya el apoyo tanto de los docentes, de los directivos y de los padres, podemos participar de manera conjunta también con los niños. Estas actividades que yo propuse y que he aplicado, se trabajan de manera con los niños, trabajan de manera individual, trabajan con su grupo de pares y también trabajan con sus padres dentro del jardín de niños o del preescolar, fuera del jardín con sus papás en su casa y de manera conjunta, todos juntos. Bueno, este taller está dirigido a padres de familia, maestros y alumnos que cursan el segundo o tercer año de preescolar y que estos últimos tengan una edad de 4 a 6 años. Como les comentaba, las sesiones son en el aula, fuera de ella, en casa y con la tríada educativa, con todos los agentes. No les voy a hablar mucho acerca de la parte, como les comentaba, teórica, sino más bien la práctica y las actividades que yo he realizado para el trabajo en el aula. Cuando trabajamos actividades que van dirigidas a la parte socioemocional de los niños, me he dado cuenta que mejoró el clima escolar y el ambiente de convivencia entre los niños. Cuando estamos de manera presencial, se logran incrementar las conductas prosociales en el aula y al aplicar todas estas estrategias, se disminuyeron los riesgos de rechazo, hubo menos agresión entre los niños, hubo menos exclusión entre el grupo de pares y también trabajamos de manera coordinada con la tríada educativa en el desarrollo de la autoestima del niño. También lo podemos hacer a distancia, simplemente que hay que adecuar ciertas actividades para poderlas realizar. Entonces, en un momento se las voy a empezar a compartir. Como habíamos visto, la obligatoriedad de la educación preescolar sí nos hizo hincapié en reconocer los aspectos cognitivos y emocionales. Sin embargo, en la práctica, como les mencionaba, a veces no es así, ¿no? Entonces, les voy a presentar las actividades que yo realicé para fortalecer el autoestima en los alumnos de preescolar. Bueno, en la primera sesión, como les comentaba, es muy importante darle a conocer a los padres de familia qué cosa voy a trabajar con mi hijo, qué cosa voy a trabajar con mi alumno y qué espero del preescolar, qué espero de mi hijo al terminar la educación preescolar. Es muy importante saber qué es lo que los padres esperan tanto de sus hijos como de nosotros como docentes. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a saber cómo por dónde vamos, cómo los vamos a apoyar y hacerles saber lo que vamos a realizar a lo largo de todos estos, o a lo largo, son actividades que se hacen de manera permanente a lo largo del ciclo escolar. Entonces, si nosotros se lo damos a saber desde el inicio del ciclo, ellos van a entender por qué lo estamos realizando y el acompañamiento va a ser sostenido durante todas las actividades. Entonces, esta actividad en particular es únicamente dirigido a padres de familia y los maestros. También he realizado actividades, bueno, dentro del programa que propongo. Esta actividad, por ejemplo, es dirigida a los alumnos, exclusivamente a ellos. En esta actividad, los niños aprenden acerca de su esquema corporal, aprenden acerca de sus sentidos. Sabemos que todo lo percibimos a través de nuestros 5 sentidos, pero los niños no lo saben. Entonces, es importante que ellos empiecen a conocer primero su esquema corporal, para qué nos sirve cada cosa. Por ejemplo, esta es una actividad que yo he sacado a manera de, bueno, en la modalidad a distancia, y como vemos aquí los niños están, ¿no? Con ayuda de los padres,
están dibujando su esquema corporal. Vemos la aprensión, aquí vemos cómo se están empezando a conocer sus primeros dibujos. Miren, quiero que observen, por favor, estos niños de acá son unos niños que trabajan, bueno, que viven en un contexto rural. No es de muy alta marginación, pero sí son de bajos recursos económicos. Y eso no impide que cuando nosotros hablemos de manera clara con los papás y les decimos cómo vamos a trabajar y por qué, miren, ellos están trabajando su esquema corporal y les ponen la ropa, la ropa de los mismos niños. Miren, ellos se están vistiendo aquí. Dicen, algunos le dicen que es su muñeco, algunos les ponen el nombre de ellos, algunos dicen que es su amigo. Miren, aquí, por ejemplo, lo hicieron con papel periódico, rasgaron. Y miren, observen cómo, por ejemplo, cuando trabajamos la cara, cuando empezamos a conocernos de cómo somos, que algunos somos morenitos, algunos tenemos ojos grandes, algunos ojos pequeños, también podemos trabajar la motricidad fina. Observen aquí cómo la niña está trabajando de manera correcta la prensión de las tijeras, y les explicamos a los papás que a través de estas actividades también vamos a desarrollar otros campos formativos. Observen, por favor, esta también son actividades que desarrollo de manera a distancia, y quiero que vean las caras, por favor, de alegría. Aquí esta niña está trabajando el sentido del tacto, aquí estamos trabajando el sentido de la vista, cómo la mamá está guiando al niño. El niño se está conociendo y sabe que a través del sistema de la vista nos podemos dirigir hacia muchos lados, ¿no? Aquí estamos trabajando el sentido del olfato, y aquí los padres nos apoyaron, ¿no? Ellos escriben, ¿no? Que es las adivinanzas, aquí le pusieron las adivinanzas, aquí le pusieron el sentido del oído, y lo que utilizaron para el sentido del oído, para trabajar el sentido del oído, un sartén, las palmas, etcétera, ¿no? Aquí por cuestiones obvias tuve que tapar la carita, pero la carita de felicidad del niño cuando está chupando el limón. Aquí, por ejemplo, también estaban trabajando el sistema del gusto. Entonces, estas actividades, por ejemplo, cuando son de manera presencial, se trabajan dentro del aula. Pero como esta vez fueron a distancia, me apoyé de los padres para realizarlas, ¿no? No por eso no se llevaron a cabo, todas se llevaron a cabo. Esta actividad, esta sesión, es una actividad permanente, o bueno, semipermanente, y está basada en la propuesta de Carmen Sandín, Ibáñez Sandín, del protagonista de la semana. ¿En qué consiste? Esta consiste en que cada semana elegimos a un niño para que sea el protagonista de la semana. Durante esta semana realizamos diversas actividades. La primera de ellas es realizar un álbum, collage o lo que los padres quieran, para pegarla en un lugar que tenemos de manera específica en el salón. Se tiene destinado una área específica, y en ellos pueden llevar, por ejemplo, aquí si vieron, hicieron una cartulina, le pegaron las fotos de cuando ellos eran bebés, de sus viajes, de su familia. Por ejemplo, aquí, ¿a qué creen que era fan este niño? ¿De qué creen que le gustaba este niño? Por esto que aquí sí gustan ponerlo en el chat. ¿Qué creen que le gustaba? ¿No? Bueno, pues aquí pone que le encantaban los dinosaurios, ¿no? Por eso es que puso este dinosaurio de acá. Aquí vemos a su papá apoyándolo, contando el cuento. El día lunes, los niños exponen su collage, su mural, y en él plasman lo que les gusta, hablan acerca de su familia. Muchas gracias. Aquí si se dan cuenta, esta mamita le hizo su árbol genealógico a su hijo, y por ejemplo ahí empezamos a platicarles a nuestros hijos cómo se llaman nuestros abuelos. Hasta nosotros mismos nos sorprendemos porque a veces no sabemos el nombre de toda la familia, y aquí es muy importante que los niños conozcan, ¿no? Aquí llevó sus fotografías sueltas. Me acuerdo que esta mamá llevó incluso hasta el ropón de bautizo, llevó juguetes, y los niños ahí se dieron cuenta, por ejemplo, cuando llevan su ropa chiquita y dicen, ¡ah! Ya crecí un montón, ¿no? Y entonces se ponen bien contentos, y ellos mismos empiezan a decir, ¡ay, ya crecí! ¡Ay, mira, ahora ya puedes hacer esto! Cuando eras bebé no podías hacer esto, pero ahora como ya eres grande, ya podemos hacer esto, podemos hacer aquello. En este caso, por ejemplo, los papás eran divorciados, pero eso no impidió, y ven la cara de felicidad del niño, que fueran a apoyarlo, porque el día viernes se le cuenta el cuento favorito del protagonista de la semana. Ellos eligen su cuento favorito,
y eligen cómo lo quieren contar, si iban títeres, si, por ejemplo, había un arquitecto y dijo, no, 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 yo no quiero llevar nada, porque se les dice, ¿no? Si ustedes quieren llevar algo para apoyarse, adelante. Entonces él agarró el pizarrón y en apoyo de su hija empezó a dibujar en el pizarrón diversos sombreros, demás. Esta mamita que ven acá, recuerdo perfecto que su cuento era acerca de globos. Y entonces llevó globos para todos los niños y al finalizar el cuento, híjole, aquello era una fiesta. Algunas mamás preguntan esto, o papás, ¿no? Oiga, maestra, ¿puedo llevar alguna fruta, algo como para compartir? Bueno, es como si fuera un cumpleaños de los propios niños. Es muy importante que todos participen, ¿no? Y vemos, por ejemplo, aquí incluso el tipo de familias que hay, ¿no? Que todos pertenecemos a distintos tipos de familia, pero que todos somos importantes. Eso es bien, había padres que eran adoptivos, bueno, unos hijos adoptivos, y aún así los papás fueron emocionadísimos, ¿no? Entonces, es bien bonito cómo todos los niños se van relacionando. Y por ejemplo, aquí, lo que comentaba ayer la doctora, que decía, cómo por ejemplo, en los CENDIs, en los centros de atención infantil, por ejemplo, eh, participan muchas más personas, hay doctores, las secretarias, los odontólogos, todo el área técnica, y por ejemplo, es maravilloso ver cómo, por ejemplo, los mismos niños a veces les hablaban, ¿no? O los iban jalando. Hoy es mi semana de protagonista y hoy me tocó y fíjate. Y entonces les hablaban acerca de su familia, de sus vacaciones, de lo que más les gustaba, y todos están muy, muy atentos a ver ¿qué hay acerca de la vida de mi compañero? Quiero comentarles el caso particular de una niña que presentaba mutismo selectivo. Habían pasado ya algunas semanas y con mis compañeras de sala veíamos que esa niña no hablaba y no hablaba, era una niña de nuevo ingreso, era segundo grado, pero era una niña de nuevo ingreso, entonces no hablaba, presentaba mutismo selectivo y entonces unos días antes de que le tocara ser protagonista, hablamos con los papás, ¿no? Y les decimos, bueno, ya saben que estamos trabajando el protagonista de la semana, como se ve en la reunión general, y les explicas, ¿no? Ya les das indicaciones mucho más específicas para cada padre. Y por ejemplo, en este caso de esta alumna, le comentábamos, es que fíjese que lo que yo he notado es que no interactúa con sus compañeras, tampoco con nosotras, no conocemos su voz, no sabemos si tiene un lenguaje correcto. Y a mí de manera personal me preocupa porque pues no convive con sus compañeras o pues no sé, es muy tímida, se muestra muy tímida. De verdad hubieran visto la cara de los papás. Me decían, no maestra, es que esa no es la niña que vive con nosotros. Me pongo que no es la niña que vive con ustedes. Ella tenía una hermana mayor y me dice, es que incluso tenemos que estar cuidando a la hermana mayor porque ella es como mucho más agresiva y todo el tiempo está corriendo y está detrás de ella y no, le decíamos, no, es que aquí en la escuela no es así, pero no se preocupen, vamos a aplicar diversas estrategias y probablemente esta del protagonista de la semana le va a ayudar. Aquí hay unas ventanitas, aquí había unas cortinas, entonces le dijimos, miren, vamos a apoyar a la nena, estamos para apoyarla y precisamente para esto son este tipo de actividades. Me dicen, ¿podemos venir? Le digo, claro que sí. Entonces ellos se escondían en la parte de acá atrás y cuando a ella le tocó exponer, nos quedamos todos admirados, los niños, como docente, mis maestras de apoyo, ¿no? Porque empezó a hablar y empezó a hablar con un lenguaje muy claro, muy entendible, de todo lo que ella hacía, de lo que le gustaba, etcétera, y todos así de, wow, qué bonito hablas, ¿no? Entonces, felicité a los padres, saliendo de ahí los felicité porque había habido un gran avance con ella, empezó a interactuar mejor con sus compañeras, empezó a desarrollarse en otras áreas, obviamente empezó a tener más interacción y empezó a destacar, ¿no? Entonces, fue muy, muy, muy enriquecedor. Esta propuesta, como les mencionaba, el día 1 realizamos bueno, los niños presentan su historia de vida, su collage, su familia, lo que ellos quieran. El segundo y tercer día podemos plasmar las manitas, podemos todos, entre todos, hacerle cada uno
por ejemplo, puede platicar acerca de su caricatura favorita o de lo que le gusta y todos le hacemos un dibujo y todos le hacemos un álbum al finalizar la semana, ¿no? Ese día, en esa semana, el protagonista es nuestro monitor, ¿no? Quienes trabajan con niños en edad preescolar saben que siempre hay líderes y el líder es el que dice, es que yo todo, ¿no? Y él quiere llevar la fila y él quiere llevar los materiales. ¿Y qué pasa con esos niños que, que a veces, o los niños que tienen algún problema de conducta, ¿no? Y que siempre como que los andamos cuidando y checa esto y checa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos niños que a lo mejor no son ninguno de estos dos polos? Esta actividad nos ayuda mucho para levantarnos, ¿no? Para hacerlos partícipes. Entonces, ellos mismos se ponen de acuerdo y ellos dicen, ¡ay, te toca ser protagonista! Y, por ejemplo, ¿no? Daniel, Daniel, ellos, ¿no? Ven, Daniel, porque tú eres el protagonista, tú llevas la fila, ¿no? Entonces, esa semana el protagonista lleva la fila, pasa el material, esa semana el ayuda, es el protagonista, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que me agrada mucho, que de verdad influye mucho en cómo se relacionan los niños, en cómo nosotros nos relacionamos con los niños. También entendemos muchas cosas de por qué a lo mejor actúan de cierta manera y, y es increíble ver el avance que hay y cómo, por ejemplo, la parte técnica, por ejemplo, de los ENDIs, que a veces está como alejada de todos nosotros, incluso ellos mismos llegaban y se asomaban al salón, ¿y ahora a quién le tocó? ¿No? ¿Y ahora qué están haciendo? ¿O qué van a hacer ahora? ¿No? Y se va contagiando también con los demás maestras, ¿no? Y que te preguntan, oye, ¿y cómo le vas a hacer? Oye, ¿y ahora qué puedo hacer aquí? ¿O cómo podemos apoyar o qué actividades más podemos hacer nosotras, ¿no? Y es muy enriquecedor el trabajo colaborativo que vamos realizando. El trabajo también con los padres también es mucho más ameno, es más cordial, es mucho más significativo el trabajo que uno hace con los niños. Entonces, pues son algunas de las actividades. Regreso con el protagonista. El día 1 realizamos el collage, bueno, ellos presentan su collage. El día 2, 3, 4, a veces por las actividades que se tienen en sí del mismo calendario escolar, hay que hacer algunos ajustes, pero sí es necesario que se realicen todas las actividades del plasmado de manos, del dibujo para el protagonista, y el último día sí, el primero y el último son como inamovibles, ¿no? El de presentación de su collage o de su mural y el del cuento por parte de los padres. Es por eso que les comentaba que sí hay que tener mucha comunicación con ellos para saber, bueno, cómo es qué día me toca, qué tengo que traer, qué día puede, para ponernos en coordinación con ellos y saber cómo le vamos haciendo, ¿no? Y pues, estas son algunas de las referencias, este es mi contacto. Agradezco mucho la atención, la participación. Si como les digo, esta es una actividad bueno, son actividades que se hacen de manera permanente durante todo el ciclo escolar. La maestra, la doctora, hace un momentito comentaba sobre el reconocimiento de las emociones. También es una actividad que apliqué con este programa. En lugar de, por ejemplo, llamar lista Juanito, Pedrito, ¿no? Se hace un emociómetro, como mencionaba ya también la doctora, y por ejemplo se ponen caritas con diversas emociones y entonces los niños pegan una figurita, ¿no? Y hoy vengo feliz. ¿Por qué vienes feliz? Ah, por esto. Hoy vengo enojado. ¿Por qué vienes enojado, no? Y vamos, y ellos solitos van detectando, ¿no? Hoy estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Y cuando, por ejemplo, hay algún niño que está triste, llegan los demás, ya no estés triste. Y hay acompañamiento también y empatía de parte de los demás niños, ¿no? De cómo ellos van reconociéndose y reconociendo al otro, ¿no? Entonces, les comentaba, son actividades que con todo el gusto del mundo puedo compartir. Este es mi contacto. De verdad me encantaría seguir en contacto con muchos de ustedes, porque es muy bonito saber que a pesar de que somos países distintos, que a veces, como mencionaban, nuestra currícula es que tenemos que avanzar con ciertos contenidos, si no nos detenemos un momento a observarnos como docentes, como padres y a veces también como alumnos que somos, porque nunca dejamos de aprender,
pues tenemos que ir avanzando poco a poco de manera conjunta, ¿no? Entonces, el trabajo de la triada educativa, es muy importante en toda esta parte de la parte socioemocional y afectiva, pues son algunas de las actividades que puedo compartirles. Hay muchísimas más, son muchas actividades que se realizan a lo largo del ciclo escolar y que, pues, nos pueden apoyar en toda esta parte del autoconocimiento, autoconcepto y posteriormente se reflejan en el autoestima del niño. Y comentaba, por ejemplo, con una maestra, de la UNAM, comentaba que muchas veces nos enfocamos en cómo se sienten los adolescentes, ¿no? De que están en esta parte sensible, como son, ¿no? De adoleciendo, ¿no? Y cómo los padres y los maestros no nos detenemos un momento a mirar a los niños, cómo se sienten los niños, porque ya son personas que sienten, que viven, que reflejan todo lo que están sintiendo. Entonces, si nosotros les exponemos a los padres de familia, a los docentes, que de verdad nos falta mucho, mucho camino por recorrer en cuanto a esta parte de la educación socioemocional. De verdad podremos tener generaciones con muchos menos problemas. Entonces, agradezco mucho el espacio. Muchas gracias por dejarme compartir lo que hemos tratado de hacer. Les digo, a mí me encantaría que se replicaran este tipo de actividades en México, como en este tipo, ¿no? De que, bueno, mi compañero de Perú está haciendo esto, en Venezuela están haciendo aquello. ¿Cómo lo puedo aplicar yo? ¿Cómo lo puedo llevar a mi aula? ¿Cómo lo puedo adaptar a mi contexto, ¿no? Entonces, es un gusto saber que habemos personas que estamos interesados en el tema. Espero que haya más encuentros y que podamos seguir compartiendo más estrategias y más investigación acerca de este tema, pues como decimos, para el desarrollo integral del niño. Un gusto para mí y pues estoy a sus órdenes.